La palabra vacuna viene del término vaca en latín. Esto fue porque los primeros científicos en desarrollarla, fíjese usted, descubrieron que las mujeres recolectoras de leche, pocas cuando se enfermaban de viruela bovina, ya no se enfermaban de viruela común, lo que les llevó a descubrir una nueva forma de curar enfermedades. Y vamos a conocer más acerca de este polémico tema de vacunas con nuestra invitada, la doctora Roxana Trejo. Ella es epidemióloga. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí en Código Salud. Adriana, gracias por la invitación. Te agradecemos mucho, doctora. ¿Por qué es importante vacunarnos? A ver. Pues yo creo que ha sido la gran investigación en el mundo, ¿no? Antiguo y bueno, hoy en el actual sería como la herramienta o la batuta principal en cuestión de salud pública, en la prevención de enfermedades de impacto en salud pública. Como el COVID. Bueno, hoy todo el mundo queremos una vacuna, ¿no? ¿Sí? Nos surge tener una vacuna y lo que hemos observado es que esperemos que cuando exista una vacuna, de verdad utilicemos la vacuna. Porque la realidad es que no todo el mundo está tan sensibilizado en el uso de, y también muchos han tenido algunos efectos secundarios que los hacen detenerse un poco en la vacunación. Pero es una herramienta fundamental en la salud pública. ¿Por qué es importante? ¿Qué beneficios tiene una vacuna? Pues cuando uno utiliza una vacuna, lo que hace es un efecto en el sistema inmunológico, que lo que hace es generar anticuerpos en el cuerpo. Depende del tipo de vacuna, ¿no? Algunos tienen toxinas, otros tienen virus vivos atenuados. Hay diferentes tipos de vacuna. ¿Qué es un virus vivo atenuado? Es como una parte del virus, una estructura del virus o de la bacteria. Como un pedacito. Como un pedacito, ¿sí? Que lo que hace es tener una reacción en el cuerpo humano que se atenúa la respuesta. Hay una diferencia importante entre el que no está atenuado, ¿no? Y el que es un virus como tal, porque al final, pues, lo que queremos hacer es un efecto secundario pequeño, no la enfermedad como tal, para que puedas generar anticuerpos y cuando tienes anticuerpos y te expones ya a la enfermedad, pues puedas salir avante, ¿no? Y no enfermarte de ese padecimiento. Por eso es importante vacunarse. Es la mejor herramienta que hay para poder hacer que el sistema inmunológico genere anticuerpos y podemos estar fortalecidos para alguna, tanto virus como bacteria, ¿no? O toxinas. Pero bueno, hay diferentes vacunas y están hechas de diferentes cosas y eso no lo sabemos nosotros. ¿No es así? Eso es verdad. O sea, yo creo que... Eso es una realidad. Sí, es una realidad. O sea, uno le dicen vacuna, ¿no? A la población y dice, va, vacuna. Pero al final no sabemos qué es, qué contiene. ¿Qué contiene? Y al final, cuando uno va a aplicarse una vacuna, uno como sistema de salud debe de estar preparado para preguntarle a la persona si es alérgico a algunos componentes que pueda tener. Cada una de las vacunas tienen diferentes componentes y es importante que la persona que acuda le digamos, es una vacuna tal y usted padece o es alérgico a algún antibiótico o al huevo, ¿no? Que muchas utilizan partes del huevo. Y entonces en ese momento decidir si se aplica o no, porque si no lo que va a ocurrir es que la experiencia del que se vacuna, si tiene alergia, no va a ser buena. Y entonces esto se pasa de persona a persona y después pues la comunidad no va a querer vacunarse porque a una persona le fue muy mal, pero al final fue individualizado ese efecto secundario, ¿no? Claro, pero hablábamos ahorita fuera de cámaras, doctora, de la importancia que tiene, y me parece de veras importante recalcarlo, el que uno va, por ejemplo, a vacunarse y no le preguntan a qué es alérgico. En el caso de la vacuna, por ejemplo, de la influenza, tengo entendido que sí está hecha con partes de huevo. Dentro de su proceso, de producción, ¿no? Puede tener pequeñas partes dentro de ese vial, ¿no? Que es la vacuna. El vial es como el frasco donde van esta sustancia, que es la vacuna. Sí. Y también puede tener partes, depende, ¿no? Puede ser neomicina y también debemos de un antibiótico. Pero también lo que comentamos es que a veces las personas ni saben que son alérgicas. Bueno, el huevo sería muy común, ¿no? Pero a lo mejor algún antibiótico no. Por eso es importante registrar también cuándo te vacunaste, ¿no? ¿Qué lote fue? La fecha de caducidad de la vacuna y que tú portes tu cartilla para que ahí puedas tener toda la historia de tu vacunación desde que eres pequeño. O sea, cuando nosotros estamos en el vientre de la mamá y nacemos, podemos tener cierta inmunidad que la mamá pasó por la placenta. Claro. Pero esto va disminuyendo en el transcurso del tiempo y por eso desde pequeños empezamos a, pues las mamás, ¿no? O el mismo sistema de salud a dar ofrecimiento a la vacuna desde la BCG y empezar con la que tiene que ver con tosferina, pertussis, ¿no? Y al final lo que queremos es que desde pequeños empecemos a hacer inmunidad a diferentes enfermedades que han causado grandes brotes en el mundo.
Claro. Ahora, ¿a qué se deberá esta mala publicidad que se les da también a las vacunas? ¿No? Han habido campañas importantes a nivel mundial de varias vacunas, ¿no? Que no funcionan, que si causan autismo, por ejemplo, también se ha visto por ahí. Claro. ¿Qué se debe? Yo creo que la tecnología hoy nos ha aportado una gran herramienta, ¿no? Por ejemplo, para COVID hoy tenemos la información rápidamente con solo teclado, pero también ha ocurrido que podemos tener acceso a información que no tiene evidencia científica, que no son ensayos clínicos controlados o una población en seguimiento, ¿no? Que es lo que se hace cuando se hace producción de vacuna y por eso es tan tardada la producción, porque hay seguimiento de la población en la aplicación de la vacuna para ver efectos que pueda tener la vacuna. Es todo un proceso. Es un proceso largo, entonces esta información que de repente puede salir porque autismo o algún otro efecto secundario puede tener una vacuna, en ninguno de estos se ha visto una evidencia científica sustentable que de verdad te dé ese aportamiento de decir no me vacuno porque mis hijos pueden tener autismo. No hay un sustento científico detrás de esto. Y esto lo que ocurre es que se pasa de voz en voz y entonces al final las personas pues deciden no aplicarla. Hay países donde al final, y de primer mundo, ¿no? O grupos, ¿no? Se llaman estos grupos no vacunales o en contra de la vacuna, que se pasan la información y que al final lo que afecta es a esta herramienta tan valiosa que es la vacunación, ¿no? Y cada vez hay más, doctora. Yo lo veo y yo lo escucho y seguramente también, digo, usted como doctora lo sabe más todavía. Hay un gran miedo, hay un gran temor hacia las vacunas, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo prefiero no vacunarme. Claro. Yo creo que también debemos como sistema de salud, ¿no? O las mismas instituciones, por ejemplo, yo en el ABC, sacar esta información del resultado que hemos tenido en la aplicación de las vacunas, de lo bueno del producto tan valioso que es después de vacunarse, en comparación de no vacunarse. Y creo que esto nos ayudaría para que la población estuviera más consciente de lo valioso que es una vacuna, ¿no? Y más informados. Sí, necesitamos ayudar nosotros como sistema de salud a la información a la población, sí, por supuesto. Creo que este tema que tú tocas, Adriana, es buenísimo, ¿no? Te felicito, porque creo que hay que hablar cada vez más de esto, ¿no? Definitivamente hay una gran necesidad de estar informados. Claro. Y de no suponer. Hay una gran cantidad también de falsas creencias, claro, ¿no? Que nos heredan o que nos contagian en un momento dado y bueno, pues caemos en eso y no salimos de ahí. ¿A qué edad es importante vacunarse? Pues cuando uno nace, desde que naces, casi no cuando naces, pero en el periodo posterior al nacimiento, sí, podemos empezar vacunándonos con BCG y después la cartilla es muy específica en los periodos que en base a que el sistema inmunológico empieza a madurar, debes de aplicar la vacuna y debemos de ser muy apegados a la vacunación desde la infancia y después cuando llegamos a la parte de adolescencia y adultos hay que apegarnos al esquema porque de repente cuando llegamos a ser adultos nos olvidamos de la vacunación, ¿no? Y existen generalmente, sí, claro, eso nos pasa a todos. Yo le quisiera preguntar a usted que nos está viendo, ¿usted cuenta con su cartilla de vacunación? ¿La conserva? ¿La tiene? Yo no. Claro, no, tienes que preguntarle, hasta en la infancia tienes que preguntarle a la mamá, ¿no? Claro. Y de repente la mamá puede tener esa memoria que se le va a uno olvidando y ya no saber si tu hijo, ya en una edad de adulto, ¿qué padeció? Esto es bien importante. Eso es hoy las mamás jóvenes nuevas, guarden la cartilla. Déjenle una copia a sus hijos. Sus hijos van a ser adultos y van a necesitar esa información. Y nosotros como adultos tener siempre nuestra cartilla de vacunación. Sería, ¿no?, tan importante como conservar un acta de nacimiento, por ejemplo. Igual de importante. Y no le damos la importancia a una cartilla de vacunación. Claro, claro. Claro, ahora el sistema en cuestión de la SEP, hoy sí te pide a los niños, ¿no? Y ahí te vuelves muy estructurado las mamás y los papás, pero después se te olvida, ¿no? Y es algo que no hay que dejar fuera, ¿no? Definitivo. Claro que sí. Centrémonos en la vacuna contra el COVID, que hay mucha información también que ya pronto viene, que se están haciendo varias vacunas, etcétera. Mira, para poder tener una vacuna pasan años, ¿no? Todas estas vacunas que hemos visto hay mucho trabajo detrás para tener solo un vial. Ahora, ¿qué es un vial? Un vial es como un frasco donde podemos tener, cuando tú vas y te vacunan, te muestran un frasco o las jeringas precargadas, ¿no? Con la vacuna, sí, eso es el vial. O sea, para que llegue ya la ampolleta. La ampolletita. Al final a la población hay todo un proceso de producción.
Y el primer tema es la investigación, y la investigación lleva años. Cuando tienes una pandemia, aceleras la investigación. Entonces, se ha cortado muchísimo esa parte de investigación preclínica. Después de eso vienen 3 fases. La primera fase, que es la fase 1, en esta fase 1 tenemos alrededor de 120 estudios, más o menos en esa fase, todavía atorados, ¿no? Porque hay que pasar 3 fases. En la fase 2 estamos alrededor más o menos como de 11 estudios, ¿no? Y en la fase 3, que es la fase más cercana a tener ya para la población, tenemos 3. Pero para que esas 3 investigaciones que están en el mundo lleguen a la población, todavía falta un periodo de meses. Yo diría que alrededor del semestre que entra, si bien nos ayuda. Del semestre que entra, o sea, este año no. No, este año no. Porque se dice por ahí que en septiembre, que en octubre ya vamos a tener vacunas. Esperemos, ¿no? Esperemos, pero la realidad es que aunque estos 3 protocolos de investigación de vacuna ya están muy avanzados en fase 3, hay temas de seguridad para la población que están controlando, por eso es el tema de esperarnos. O sea, sí la queremos, ¿no? Quien está en favor de la vacuna, yo diríamos que todos hoy deberíamos estar a favor de la vacunación, pero al final sí necesitamos esperar para que estos efectos que hablamos antes, ¿no? Sean los mínimos que puedan existir. ¿Esta vacuna contra el COVID-19 la podrán utilizar todas las personas? Depende cómo salgan los estudios, ¿no? La idea es que sí se puedan utilizar más en la población que tiene más riesgo, en base a toda la investigación que se está haciendo y lo que la historia del COVID nos está dando, pero la idea es tenerla para toda la población. ¿Adultos mayores? Claro, no, pues los de mayor riesgo, por supuesto. Claro que sí. Entonces hay que esperar, doctora. Hay que esperar, hay que ser pacientes y hay que utilizar las vacunas que vienen. Viene un periodo importante de infecciones respiratorias que se nos va a juntar con la parte de COVID. Y entonces hay que utilizar la vacuna, ¿no? Hay que estar bien alimentados, ¿no? No solamente es la vacunación. Es que eso es esencial. Y hay que hacer ejercicio. No hay que tener sobrepeso, como tú hablaste hace rato. Pues sí, obviamente la obesidad, la hipertensión, claro, la diabetes. La diabetes. No nos ayudan en lo absoluto. En ¿no? México para nada. Somos en el mundo el primero en relación a sobrepeso, bueno, a obesidad y a diabetes, ¿no? Eso nos pone en una población de muy alto riesgo. ¿Puede haber otro brote de COVID? Claro que sí. Sí se puede haber otro brote. O sea, en realidad, cuando uno habla de brotes, cuando la frecuencia de casos es tan grande, ¿no? Que visualizas en una gráfica, porque hoy no estamos abajo, estamos en una meseta, ¿no? Sí. O sea, estamos con frecuencia de casos continua día a día. Lo que puede suceder es que aumente esa cantidad de... Y ese es como la segunda ola, ¿no? Como le dicen ola porque es una gráfica. Entonces se observan los casos que aumentan y eso sí puede suceder porque al final hay que abrir la economía y si no nos apegamos a las medidas de prevención, pues nos colocamos en una posición de riesgo, ¿no? Definitivamente. Hay que apegarnos a las medidas de prevención. Y ser pacientes, doctora. Y ser pacientes, sí, claro que sí, Adriana. No nos imaginamos todo el proceso por el cual pasa una vacuna, como usted bien lo acaba de mencionar. Es impresionante. La cantidad de investigaciones, la cantidad de pruebas. Claro. Muchísimas gracias. No, Adriana, gracias a ti.